Buenas noches. Imagínese que manda usted a su hija, a su hijo a un campamento de la escuela, confiada en que va a estar bien, seguro que lo van a cuidar. Pero más bien, se lo regresan muerto, se la entregan muerta. Esto le pasó a la familia de Dafne Zapata, de apenas 13 años, tras una caída en el campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, en Tamaulipas. Y este es el último video de la niña. Hola mami, me caí. No me vayas a subir a tus estados, estoy bien, porque no ando modo reina. No estaba bien. Según Alejandra, su mamá, el martes, una oficial identificada como Estrellita le llamó para decirle que su hija se había desvanecido y se había lastimado los labios y la frente. Un médico aseguró que no tenía nada grave. Alejandra señala que los directivos le dijeron que seguramente fue porque Dafne no estaba acostumbrada a hacer esfuerzos. Ayer en la noche le llamaron otra vez a la señora y le dijeron que Dafne se había puesto grave, pero más tarde, cuando la mamá pidió que la llevaran a un hospital, le dijeron que estaba muerta. Una niña estudiante de ahí me dijo, yo vi todo lo que le hicieron a Dafne y voy a hablar, porque yo vi, porque ellos mataron a Dafne. ¿Cómo creen que yo me siento? Si yo pagué por un campamento para que fuera recreativo. Todas las mamás que tengan niños ahí o tengan pensado meterlos, por favor, no los metan. No los metan, porque a mí me tocó recibir a mi nieta cuando nació y hoy me toca reconocer su cuerpo. No es justo, no es justo. Dafne llevaba apenas 4 días de los 31 que duraba el curso por el que, decía su mamá, pagó 20,000 pesos. La mujer también comentó que el oficial que se comunicó con ella le confesó que un día antes Dafne se había orinado y vomitado encima, por lo que la metieron a bañar. Y esto dijo Jorge Luis Ponce, el director de la Academia, repito, Militarizada Doenitz. Se desvaneció, sí, perdió El sentido. el sentido, no se desmayó al 100%, sino quedó semiconsciente. Le hicieron RCP, pero ya no respondió. Yo no estaba aquí, yo estaba en mi casa, eran las 11 de la noche, yo ya estaba acostado. Ah, bueno. ¿Van a investigar en Tamaulipas? ¿Qué van a investigar en Tamaulipas? ¿Ya vieron a esta madre? ¿Ya vieron a esta abuela? ¿Y escucharon la historia de esta hija? Estos son otros exalumnos que relatan más abusos. Golpes o maltratos, como encerrar a un niño prácticamente en una jaula. Había una perrera en la que pues, se guardaba un perrito que falleció tiempo después, pero después de ahí agarraron a encerrar a los niños que según ellos se portaban mal o que lo merecían, y los llegaban a dejar días o noches enteras ahí dentro sin cenar, sin nada. Muchas veces me llegaron a pegar con mosquetones de madera, son réplicas de armas. Llegaban de la madrugada y te pegaban en la cabeza, en las costillas, te levantaban de la madrugada a hacer ejercicio. Muchas veces me tocó ver a mis compañeros hacer ejercicio con llantas amarradas, sin camisa y con mecates, terminaban todos descarapelados, los pies abiertos de tanto hacer ejercicio. Repito, ¿alguien en Tamaulipas ha escuchado estos testimonios? Me voy a Sinaloa, una casa vinculada con el dueño y director del grupo A Discusión, César Millán Lafarga. Fue blanco de este ataque a balazos. Esto sucedió esta mañana en Culiacán, Sinaloa. Pasa este coche blanco, se baja este hombre. El tirador dispara en varias ocasiones contra la fachada del inmueble. El mensaje es claro, el mensaje es innegable. Aquí mandamos nosotros y si no te gusta, ahí te van estas balas. El diario informó que el inmueble perteneció a Humberto Millán Salazar, padre de César Millán Lafarga. Humberto fundó el grupo A Discusión y Humberto fue asesinado en el 2011 en un crimen que sigue impune. 2026, 15 años después, impune, y que apunta a que el ataque de hoy sería el tercer atentado contra el grupo. Los periodistas pidieron a las autoridades que el ataque se investigue con prontitud y transparencia, pero ¿a qué autoridad le piden esto, oiga? Si el alcalde de Culiacán está acusado de trabajar para el crimen por Estados Unidos, si el gobernador con licencia de Morena allá en Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también está acusado por Estados Unidos de ser amigo de los narcos, ¿a qué autoridad le va a pedir ayuda nuestra gente en Culiacán? Y en Chimalhuacán, en el peligrosísimo Estado de México, un vecino fue héroe y víctima en este crimen.
Y fue cuando fue el último disparo, el disparo de gracia, ¿no? Llegué a escuchar de ahí, fue de todo para hacerte el valiente. Son las 6 de la tarde con 56 minutos. Monse y su hermano Jesús regresan de haber retirado 22,000 pesos del banco. Están a unos cuantos metros de llegar a su casa en Chimalhuacán. Al llegar a la vivienda, Jesús da una vuelta y 2 hombres en una moto los interceptan. Ellos venían persiguiéndolos desde que salieron de donde ellos retiraron el dinero. Llegaron y los impactaron con la misma moto que ellos traían. Entonces mi hijo pensó que venían por la moto. Y yo en ningún momento, yo nunca vi que nos estaban siguiendo ni nada de eso. Luego sacaron el arma de fuego y a mí me empezaron a pegar, ¿no? Me quitaron mi celular y a mi hermana le quitaron la bolsa. Y a mi hermana le iban a pegar, pero yo sí les dije que no le pegaran a ella porque está embarazada. Empezó a escuchar una detonación del arma, ¿no? Ya fue cuando empezó a ver de que mi vecino pues nos quería ayudar. Los vecinos de los hermanos se dan cuenta del asalto e intentan defenderlos, pero ni tiempo les da, porque los atacantes les responden a balazos. Uno de ellos fue José, de 35 años, que recibió un disparo, y aunque ya estaba en el piso, el delincuente lo remató. Se aprecia ver de cómo le vuelven a disparar. José falleció. Él, por salvar a una muchacha, mi hijo se metió y finalmente pues a él le recibió los balazos. Una persona muy amigable, muy sociable con todos, una persona que se daba a querer por toda la gente. Pues era un padre de familia y ahorita pues va a dejar a sus hijas. Pues era como mi hermano para mí, pero pues la neta pues siento bien culero por él. Los delincuentes huyeron dejando 4 heridos de bala, entre ellos Monse, que recibió 2 tiros en la pierna, y Yaritza, cuya bala le perforó el pulmón y está hospitalizada en una clínica privada, ya que según su familia, no la quisieron recibir en un hospital público. Hasta mi sobrina salió afectada igual. Ella le entró la bala por aquí, le rompió el hueso y se le encajó en la espalda. Esta tarde el cuerpo de José regresó a casa, donde sus amigos, familiares y el barrio lo recibieron como un héroe. Cada que pasaba algo, él siempre salía en ayuda de los demás y ahí están las consecuencias de ser un héroe. Y como todo héroe, los vecinos de la colonia San Agustín le montaron un altar donde murió, pero también saben que es un monumento para exigir que haya más seguridad, en una zona donde hay constantes asaltos, con y sin violencia. ¿Sintió el temblor en el sureste? Así se sacudió hoy Chiapas. Bueno, no griten, métanse abajo, métanse abajo. Bueno, ya va a pasar, no tengan miedo. Un potente sismo de magnitud 7.4 sacudió el sureste de México y parte de Guatemala esta mañana. Muy buenos días, estimados amigos. En este momento se registra un fuerte temblor aquí en el municipio de Tapachula, Chiapas. El gobierno de Chiapas reportó daños en 9 viviendas y 6 edificios en Tapachula. Una escuela tuvo daño estructural en Suchiate. La iglesia y la presidencia de Mazatán también resultaron afectadas, así como hospitales en Jitotol y Ostoacán. En Tapachula, al menos 2 personas migrantes resultaron lesionadas. Nos encontramos aquí en la colonia Teófilo Acebo, donde una persona de origen extranjero presuntamente se habría lanzado de un edificio. La mujer se llama Andrea, es de origen haitiano y aunque se lanzó de un 3er piso, solo sufrió una luxación en un hombro. El otro lesionado fue un hombre llamado Wallace, también de Haití, que cayó de una construcción y fue trasladado a un hospital por sus compañeros. Su puta madre, no paro de temblar. Yo estoy aquí en Torre. Ah, se sacudió bien sabroso. No. Ah. Estuvo potente el temblor. Potente. 35 metros nada más. El sismo tuvo su epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas. Chiapas no pudo prepararse para la sacudida porque no es parte del sistema de alerta sísmica mexicano. Todavía en Chiapas no tenemos alertas, ya se contrató el proyecto, está por empezar a instalar en el próximo mes y a finales de año ya tendremos las alertas instaladas.
Una cámara de seguridad frente al sistema volcánico Santiaguito Santa María, en Guatemala, registró la sacudida. Aunque los efectos más evidentes se evidenciaron en Chiapas y Guatemala, el sismo se sintió en Tabasco, Campeche, Veracruz y Ciudad de México, sin que se activara la alerta sísmica porque la energía liberada no superó los niveles establecidos. Hasta ahora el Sismológico Nacional ha registrado 169 réplicas, la más grande de 6.5. En Caborca, Sonora, luego de una tormenta que afectó al municipio, un policía intentó auxiliar a este hombre, mire, identificado como Daniel, que flotaba en medio de una calle inundada. El oficial estuvo a punto de ser electrocutado, mire, porque se baja y siente las descargas, pero ayer logró regresar a su patrulla, ponerse a salvo. La víctima a la que el policía intentaba ayudar caminaba por la zona cuando recibió esta descarga eléctrica y murió. La Fiscalía del Estado investiga ya el caso. Es la de hoy. ¿Se acuerda de Osmar? El adolescente de 15 años que asesinó a 2 profesoras de una preparatoria privada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el pasado 24 de marzo. Este joven había usado un fusil AR-15 para matar a María del Rosario Sagrero, de 37 años, y a Tatiana Madrigal, de 36. A una la mató por la espalda con un tiro en la nuca y a la otra de varios disparos en el cuerpo. Luego fue detenido por sus propios compañeros. Hoy vino la condena. ¿De cuánto cree? 3 años de internamiento en el Centro Integral para Adolescentes. 3 años nada más. Es la pena máxima por ser menor de edad. En Nuevo León, una mujer llamada Pamela Yajaira, de 25 años, fue víctima de un feminicidio. Pamela fue a una fiesta el viernes en Guadalupe. Al parecer, un hombre la invitó por redes sociales. Después fue llevada a una quinta en el municipio de Juárez y ahí fue agredida presuntamente por 2 hombres quienes la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Fue hospitalizada con más del 90% del cuerpo quemado y un día después murió. Era madre de 3 hijos. La Fiscalía de Nuevo León informó de la detención de 2 personas que están presuntamente relacionadas con este crimen. Ayer las autoridades realizaron cateos en Guadalupe. La familia asegura que sigue libre el principal agresor. ¿Quién es? Según la familia de Yajaira, es el hijo de un cantante de música norteña y piden que sea detenido. Hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, estuvo de gira por Quintana Roo para atender, entre otras cosas, esa maldición del sargazo, oiga, que tenemos en el sureste. Ese sargazo con el que nomás no hemos podido en estos años. Y en medio del recorrido, la presidenta atendió a ciudadanos que la detuvieron por el relajo que se traen en algunas zonas administradas por el gobierno federal ahí, como el Parque del Jaguar, del que ya anunció hoy la entrada gratuita. Por error nos pusieron una zona de recuperación en un terreno que ya tiene infraestructura turística. Pedro, ¿cuándo lo resuelve? Está bien. No, ¿qué? Antes de que acabe julio lo resuelve. ¿Qué tal? Antes de que acabe este mes. Nos está apoyando mucho. Antes de que acabe el mes lo resuelves, fue lo que dijo la presidenta. ¿A quién se lo dijo? A Pedro Álvarez y Casa, el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que llevó doble regaño porque la presidenta le dice, oye, pone el sentido común sobre la norma cuando se trata de escuchar a la gente. Y pues sí, porque la presidenta es la primera que recibe, obviamente, estos reclamos en una gira donde también anunció que va a ir a la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina. La presidenta lo confirmó hace unas horas diciendo que estará con los mandatarios de Estados Unidos y también de Canadá. Así lo dijo. Recibí una invitación del presidente Trump para ir el domingo. Déjame grabarla. A la final del Mundial. Y tomé la decisión de sí asistir, porque pues es una invitación directa del presidente de los Estados Unidos. Va a estar también el primer ministro Carney. Ya apartamos los boletos.
Bueno, a esta hora se sigue llevando una audiencia en la FEMDO para saber el futuro del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Rufo. Llegó la madrugada de hoy a la Ciudad de México y en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, inició, como le decía, esta audiencia para determinar la legalidad de su detención. Ayer, después de que lo detuvieron en Ensenada, vino el traslado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California, pasó la noche bajo custodia. Está acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal. Es una investigación de más de un año. Ayer se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar. Hasta la FEMDO también llegaron, custodiadas por la Secretaría de Marina y Armada de México, al menos 18 cajas con indicios del caso. Documentos del SAT, Seguro Social, bancos y con el membrete de Ingemar SADCB. Se trataría de información clave en la investigación que tiene en prisión al exgobernador. La Fiscalía General de la República busca acreditar la legalidad de la orden de aprehensión de Ernesto Rufo y otras 7 personas, todos identificados dentro de la mayor red de contrabando de hidrocarburos del país. Ingemar es la empresa a través de la que, según la Fiscalía, se lograron millonarias operaciones de huachicol fiscal. Al menos 15 millones de litros que fueron decomisados en Ramos Arizpe y Saltillo, en Coahuila. De acuerdo con las acusaciones, esta red se dedicaba a la importación, comercialización y distribución irregular de derivados del petróleo, todo evadiendo impuestos. La mercancía era ingresada en territorio nacional y, como lo dice ahí, la red declaraba prácticamente solo el 10% de la capacidad real del ferrotanque. Los ferrotanques presuntamente entraban al país provenientes de Texas, Estados Unidos, y se distribuían en diferentes puntos de la República Mexicana. Al menos 7 empresas financieras, aduaneras y logísticas están involucradas. Hoy, de esta red hay aún 17 órdenes de aprehensión de empresarios, operadores logísticos y servidores públicos. La oposición dice que todo esto es una cortina de humo que beneficia a la 4T. Los panistas acusan persecución política a la oposición y protección al oficialismo. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, señaló al gobierno de impartir justicia selectiva luego de ser investigada por la presunta participación de agentes de la CIA en operativos de seguridad realizados en la entidad. A diferencia de otros gobernadores señalados por autoridades estadounidenses de tener vínculos con el crimen organizado. Las pruebas se acumulan a la vista de todos y todos los días. Baja California, Sinaloa, el piloto del Mayo que tuvieron y dejaron ir, Rochamoya que sigue impune, los señalados siguen protegidos. Un par de horas después vino la respuesta. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, le recordó a la mandataria panista que el entreguismo disfrazado de estrategia de seguridad sigue siendo entreguismo y la llamó traidora a la patria. La oposición asegura que el ejemplo de protección a morenistas es el caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por la difusión de varios audios donde se le escucha buscar cooperar con presuntos agentes del FBI para obtener inmunidad de la justicia de Estados Unidos. Diciendo que van a levantar cargos por una orden de extradición, pues estoy dispuesta a siempre hablar de todo que yo pueda saber, cómo apoyar, cómo cooperar. Muy temprano, el expresidente Felipe Calderón aseguró que la aprehensión era justicia discriminatoria, porque a funcionarios de Morena señalados de narcotráfico se les protege. De nuevo, salió la defensa morenista. Ariadna Montiel enfatizó que la ley se aplicaba parejo y aseguró que con Ernesto Rufo, la oposición inauguró un pacto de impunidad. En efecto, Calderón tiene algunas publicaciones en el 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Me pasa ahora Belmont un comunicado donde acaba de publicar Calderón
hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva, cosa que negamos absolutamente. Calderón siendo Calderón. Primero acusa a Rufo y ahora pues haciendo malabares para golpear a la 4T y defender a Rufo, ¿quién no entiende? Después de la 1 de la tarde, por cierto, empezó la audiencia contra el exgobernador del PAN y otros involucrados. Se está realizando vía remota, nosotros estamos haciendo guardia ahí, Ernesto Rufo, desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México y la jueza de control desde el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Estamos pendientes, estas son imágenes en vivo. Bueno, pues en Aguascalientes 17 personas se intoxicaron por comer birria en un restaurante de la capital. 13 de ellas han dado positivo a clenbuterol. La Secretaría de Salud local asegura que la carne habría sido adquirida en Betulia, Jalisco. Este clenbuterol es una sustancia prohibida para la engorda de ganado en México, pero muchos la usan. Pero hoy es un delito engordar así a las vacas. Las personas intoxicadas están fuera de peligro. Pero sigue llamando la atención esto del ciclosporiasis. El misterio ya fue resuelto y todo apunta a México, a lechugas que vendrían de México. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de la Unión Americana informaron que el brote que ha afectado a Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia Occidental está relacionado con la lechuga rallada que se sirve en restaurantes de Taco Bell. Hasta este momento, 1,700 casos, 94 personas hospitalizadas. La investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos identificó a un único proveedor de lechuga. No dijeron el nombre, pero horas más tarde, la compañía Taylor Farms, con centros de producción en los estados de Guanajuato y Baja California, dijo que va a retirar toda su lechuga del mercado estadounidense. Taco Bell también quitó ese ingrediente de todos los platillos. Pero, ¿esa lechuga la comemos en México? ¿Usted se ha preguntado, pues, qué pasa con nosotros con este parásito? ¿Debo preocuparme si vivo en México? Mire. Hay un liquidito que se llama microdacin, creo, algo así. Lo que lleva y así solamente se deja y así las desinfecto yo en casa. Flautas, tacos, esquites y agua de fruta. Todas estas delicias mexicanas llevan ingredientes que podrían contener el parásito Cyclospora cayetanensis o ciclosporiasis. El infectólogo Eduardo Becerril señala a las verduras de hoja verde como el epazote, la lechuga, el cilantro o la espinaca y algunas frutas como fresas o zarzamoras como posibles focos de infección. Desinfectar, yo desinfecto con vinagre o con gotas. Antes le echaban unas gotitas de cloro. No, es un parásito que ya existe, que se ha documentado años previos y que siempre tiene este comportamiento. Ha habido brotes locales también en México. Los principales síntomas son diarrea explosiva y acuosa, cansancio y pérdida de apetito. Pero ojo, de acuerdo con el especialista, los signos de alerta no siempre aparecen inmediatamente después de comer algún alimento contaminado. El periodo de incubación es como muy variable, puede ser de unas 48 horas hasta 2 semanas. Jorge García, otro infectólogo, señala que ni el yodo ni el cloro son capaces de matar a este parásito. Por eso, es mejor hervir las verduras que vayamos a consumir y en el caso específico de la lechuga, evitar consumirla por el momento. Hay veces uno come en la calle por necesidad. En la Ciudad de México, por lo menos, los vendedores de comida ya están pensando en sacar este ingrediente de sus menús. Si es necesario, sí. No te voy a vender algo que te va a hacer mal, ¿verdad? Pues ya de plano yo sacaría de mi menú, de mi comida, la lechuga. Ya es posible hacer un bastante buen recuento de qué fue lo que pasó en la Ciudad de México con el Mundial de Fútbol. Se prometió demasiado por parte del gobierno, se dijo que iba a ser, exponencial. Luego empezamos a ver que la Asociación de Hoteles decía que no les había ido tan bien. Bueno, después de que liberaron, que es lo mismo que cancelaron, el 70% de las reservaciones que se habían hecho,
La Canirac dijo que ellos consideraban que les había ido mal, entonces que había sido un mundial, vamos, BBVA explicó que el repunte en el empleo pues había sido mucho menor a lo que se esperaba. Sin embargo, hoy el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Clara Brugada, dice que sí hubo buenos datos. El secretario de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Juan Pablo de Botón, dijo que crecieron exponencialmente el uso de tarjetas de crédito y de débito. Estos datos se los dio el BBVA, se los dio Rappi, se los dio Didi, y dice que en cierto sentido funcionó bien el mundial. Yo no sé ustedes, yo no sé tú, Nacho, pero para lo que habían prometido, yo sí me quedé decepcionado. Sí, se quedaron cortos, ¿eh? Se quedaron cortos. Pregúntale de entrada a los comerciantes del centro histórico. Gracias, David. Voy a una pausa y regreso con más. Por favor, no se vaya. El gobierno de Estados Unidos devolvió al embajador Roberto Laceri las notas diplomáticas que el gobierno de México envió en protesta de las muertes de connacionales a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y recomendó que se compartieran a través de los canales oficiales. La representación consular informó que continuará dando seguimiento a cada caso en coordinación con las autoridades estadounidenses. A partir del 1 de agosto, hijos o nietos de personas desaparecidas en la capital recibirán 2.553 pesos mensuales, además de acceso a vivienda, atención psicológica, seguridad social y programas de bienestar. Este acuerdo fue alcanzado durante una reunión con familiares de personas desaparecidas y la jefa de gobierno. La Profepa aseguró un cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que sería enviado desde el Salto, Jalisco, hacia Laos, en Asia. Los insectos estaban ocultos en juguetes de plástico. La última y me voy. ¿Reconoce este balón? Es con el que Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más célebres de la historia del fútbol. Y ahora vuelve al mercado el balón. Esta pieza será utilizada en el partido utilizada entre el partido de Argentina e Inglaterra en aquel Mundial del 86, regresa ahora, pero no para jugar, sino como pieza de subasta. Si tiene $10 millones, puede empezar a pujar y en una de esas se la lleva. Gracias por elegirnos, ya viene la delantera. Nos vemos el lunes. Que tenga un gran fin de semana y veremos quién gana, España o Argentina. ¿Qué dice? Nos vemos.